pH. En sí la charla no va a hablar mucho sobre equilibrio, nos vamos a centrar en el pH para finalmente hablar sobre un tema particular de esta área, y es el coeficiente de disociación. Hemos visto a lo largo de todo el proceso y el aprendizaje del equilibrio iónico que el coeficiente de disociación puede presentar ciertas particularidades. Por lo que vamos a hablar de estas particularidades tanto a nivel químico como a nivel matemático, y finalmente vamos a terminar con la aplicación de dos ejercicios. Estos ejercicios son ejercicios modelos y los extrajimos en un examen de ingreso de la Universidad de Uncuyo. Este es el examen de ingreso recuperatorio del año pasado, en química. Bien, comencemos. Voy a compartir mi archivo. ¿Puedo compartir? ¿Ya puedo compartir, sí? Sí. A ver. Vamos a ver. Ustedes ven ahí el PowerPoint. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, Cris, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a dar una breve introducción a los temas que vamos a tratar para luego poder centrarnos en lo importante. Comenzamos, sabemos que aquella sustancia que se denomina ácido es la sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración de los iones hidronios o protones. Esta es una teoría que es bastante limitada, ya que solamente se aplica a soluciones acuosas. Esas son unas limitaciones que tuvieron los científicos en su momento, por las cuales vamos a ver que al final se terminan desarrollando varias teorías, como ya hemos visto a lo largo del curso. Acá tenemos unos ejemplos de lo que es un ácido desde este punto de vista. Como vemos, la sustancia, en este caso la primera, ácido clorhídrico, se ioniza completamente en solución acuosa para dar un ion cloruro y un ion protón o hidrógeno. Al señor bastante fachero que vemos en la imagen se llama, es el doctor Arrhenius, y fue uno de los grandes químicos que desarrolló el estudio sobre las sustancias ácidas. Inclusive tenemos una escala, la escala de pH, que es la escala de Arrhenius, que él mismo desarrolló. Tenemos ejemplos de ácido fórmico, vemos que acá no solamente el ácido se limita a una sustancia inorgánica, sino que también puede ser orgánica, como lo es este compuesto. Este compuesto se puede encontrar en las hormigas. Es básicamente la esencia o el olor que nos dejan las hormigas en las manos. Otro de los ejemplos puede ser el ácido cítrico, algo bastante conocido, y vemos que particularmente este ácido tiene 3 grupos carboxílicos, donde cada uno de ellos se va a disociar de forma parcial o total, como vamos a ver enseguida, para aumentar o disminuir la concentración de protones. Siguiendo esta línea tenemos a la base, que son las sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de iones oxidrilos. Vemos aquí unos ejemplos de bases fuertes, y otra de las limitaciones es que también se aplica a soluciones acuosas. Algunos ejemplos de estos son ejemplos que tenemos en el hogar, como la leche de magnesia, o el amonio, o amoníaco, soluciones de amoníaco, así como también pastillas que provocan efervescencia, ya que estas al disolverse provocan un cambio en el pH, actuando también como base. Como había mencionado, este señor, mi gran amigo Lewis, o Arrhenius, fueron los que desarrollaron las teorías más importantes en el campo de la química que estamos viendo hoy en día. No solamente está Arrhenius, sino está Lewis, Thomas, Lowry y Bronsted, que son básicamente las 3 definiciones o teorías que nosotros en este curso aplicamos para poder definir a la sustancia como ácida o sustancia como base. Una de las más importantes que nosotros usamos es la teoría de Bronsted y Lowry. Vemos que, por definición, un ácido de Bronsted y Lowry es la sustancia capaz de ceder
un ion hidrógeno. Bien. Vemos acá, en este caso, que el ácido acético libera y va a poner en juego ese protón. Ese protón es captado por el agua, por lo tanto, en esta reacción que estamos viendo, el ácido, por ser ese electrón, se define como ácido, y el agua se define como la base, porque es la aceptora de ese protón. Lo vamos a ver en la filmina posterior. Vemos de forma general que se puede plasmar esta reacción así, y algo que también tiene que tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, que la reacción de este tipo es reversible. ¿Por qué? Porque establece un equilibrio. Recordemos siempre, siempre, que el equilibrio iónico no tiene la palabra equilibrio por nada, sino que todo lo que se pueda establecer o analizar de esta sustancia o sistema se hace mediante un equilibrio químico. O se usan por lo menos los conceptos que se ven en equilibrio químico. Vemos que para una base, como anteriormente decía, es la sustancia que va a aceptar protones, la definición que nos da Bronsted y Lowry. Y vemos acá este compuesto heterocíclico, que gracias a esos dos electrones que tiene el nitrógeno, es capaz de aceptar ese protón que le da el ácido fuerte, en este caso ácido clorhídrico. De forma general se puede establecer la siguiente ecuación. Bien, molecularmente nunca hay que dejar de lado, o al menos yo, no me gusta dejar de lado, esos pequeños huecos en los que podemos permitirnos a nuestra imaginación ser un poco más compleja y entender el concepto de otro punto de vista. Y acá hay una ecuación que refleja las diferentes geometrías moleculares. Podemos ver la geometría ahí perfecta tetraédrica del amoníaco, reaccionando con el agua, haciendo de base, por lo que le saca ese protón y se forma el ion amonio. ¿Ven? Ahí arriba tenemos las moléculas, abajo tenemos la ecuación química, y bueno, es un pequeño plus a lo que se está explicando. Dentro del mundo de los ácidos, o dentro del mundo de los iones, se establece la definición de electrolitos fuertes y débiles. Si estamos hablando de un ácido y decimos que este ácido va a producir o tiene en solución acuosa electrolito fuerte, estamos diciendo que se disocia completamente. Quiere decir de que ese ácido va a liberar absolutamente todos los protones que tenga por cantidad de mol. En este caso, como el ácido clorhídrico tiene 1 mol de protones por cada mol de ácido clorhídrico, se libera el 100% de ese mol, en forma de protón. Y vemos que la relación, o lo que nosotros veríamos si acercáramos y si tuviéramos un microscopio atómico, podríamos ver en esencia esa distribución 1 a 1 que hay entre protones, cloruro, y lo que podría tener esta solución. Se ve allá abajo la barra de herramientas, no sé cómo sacarlo. Ahí está. Bien, vemos que acá está forma de cloruro, el agua y el ion hidrógeno. Luego, si nosotros pasamos de la definición de fuerte a débil, se entiende que la solución que dé o sea un electrolito débil es aquella que en el equilibrio no va a presentar una concentración estequiométricamente equivalente de iones como la concentración de la solución origen. En este caso, si el ácido, estuviésemos hablando de un ácido, quiere decir que por ácido débil tenemos que entender que en el equilibrio la concentración de protones va a ser mucho más chica que la concentración del ácido. Y obviamente eso hace conjugar. En este caso podemos ver el ácido fluorhídrico, que es el ácido, uno de los ácidos más débiles que existe, porque el flúor es electronegativamente el más fuerte. Esto quiere decir de que tiene la fuerza de retener a ese protón mucho más grande que los demás ácidos. Por ahí viene el entendimiento de lo que es fuerte y débil, o por qué cuesta tanto que este compuesto se ionice. Bien. Sigamos adelante y vemos que
No sé, ustedes están viendo... Ay, no quiero tapar la pantalla con... Ustedes que están en el Zoom, ¿ven mi barra de herramientas que yo uso para anotar y todo eso? No, 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 Cris, no se ve. No, ok, no se ve. bien, bien. Siguiendo con esto, ahora pongamos en juego los ácidos y bases débiles junto con los valores de Ka y Kb. Recordemos que si una sustancia está actuando como ácido, esta ionización está dirigida por una Ka, que ahora vamos a definir. Vemos este ácido que la Ka va a tener una expresión idéntica a la constante de equilibrio, y sabemos que la constante de equilibrio relaciona las concentraciones de las especies en el equilibrio y las relaciona con la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Cada una de estas concentraciones eleva a su coeficiente estequiométrico. Como este ácido tiene una relación estequiométrica 1 a 1, nos queda esta expresión. A esta expresión la llamamos constante de ionización ácida. Y se entiende que el valor de la constante también nos va a hablar sobre la fuerza que tenga este ácido. Ahí dice ácido débil fuerza, quiere decir de que para los ácidos débiles, mientras más grande el valor de K, más fuerte es este ácido. Y que el pKa de esta solución se calcula con el menos logaritmo de K. Para una base va a ser básicamente lo mismo, valga la redundancia, y la Kb va a estar definida de la siguiente forma. Como tenemos que tener en cuenta, cuando hay un ácido, entra en juego una K, que es la constante de acidez. Cuando está en juego una base, entra en juego la Kb. A esta la llamamos constante de ionización básica, y también nos va a hablar sobre la fuerza que tenga esta base débil. Mientras más grande el valor de K, más fuerte es esta base. Y su pKb queda definido como el menos logaritmo de Kb. Hablemos entonces de pH. El pH, por definición, sabemos que es el menos logaritmo de la concentración de protones. Y es por eso que nosotros hacemos tanto hincapié en la definición o la expresión que va a tener K. Porque justamente en K me encuentro con la concentración de protones. Así que, habiendo definido K, puedo definir concentración de protones. Es al menos uno de los puntos de vista. Vemos que además la solución va a quedar como una solución neutra ácida o básica, dependiendo de los valores que tengan entre iones oxidrilos y iones de protones. Si, como vemos acá en una solución neutra, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos y el pH es 7. Mientras que para una ácida, la concentración de protones va a tener que ser necesariamente mayor que la de oxidrilos, y para una básica, lo contrario. Acá vemos la escala de Arrhenius, que es la que había mencionado anteriormente, y vemos la diferencia entre básica y ácida, dependiendo del valor de pH que tenga la solución. Bien, ahora relacionamos pH y pOH. Esencialmente la escala, la única escala que se usa es la de pH, porque al estar relacionado la concentración de protones con la de oxidrilo, si vos calculás una, en realidad también podés calcular el valor de otro, pero de forma indirecta, de una forma que quizás no te sea útil a nivel de trabajo, a nivel de aplicación. Uno en el laboratorio no está como loco calculando el pOH, porque no lo usás. Vos simplemente te guías por el pH y entendés lo que puede estar pasando a nivel químico. Vemos que para tener esta relación entre pH y pOH hace falta tener la relación entre lo que es la concentración de protones y la concentración de oxidrilo, que es igual a la constante del agua, K-Water, yo la llamo así, K-Water, no sé si se llamará así, algunos le dicen KW, para mí es K-Water, que tiene ese valor, 1 por la menos 14, y que si nosotros aplicamos logaritmo en esa ecuación, nos queda esta ecuación. ¿Por qué nos queda esa ecuación cuando aplicamos logaritmo? Porque acá tenemos un producto.
Y si nosotros aplicamos menos logaritmo a los dos lados de la ecuación, nos va a quedar un logaritmo, bueno, vamos a aplicar logaritmo solo, sin el menos, para no complicarnos la vida. Y te queda logaritmo de... A ver. Y aplicando las propiedades, recuerden que como el argumento de un logaritmo cuando está multiplicado, también se puede ver como la suma de los logaritmos. Entonces te queda logaritmo de protones más logaritmo de oxidrilos, que va a cambiar a menos cuando vos apliques el menos logaritmo acá, por distribución del signo. Y acá te queda, bueno, ese valor de 14, porque el logaritmo o el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, o lo calculas, te da 14. Y de ahí sale nuestra hermosísima ecuación que nosotros hemos utilizado bastante a lo largo de este cursado. Bien. Sigamos. Ay, sorry, ahí está. Ahí está. Finalmente te queda como pH más pOH igual a 14. Y se termina así. Y finalmente llegamos a lo que nosotros queríamos, o al menos yo, que es el coeficiente de disociación. Hay una cosa que se tiene que entender de pH, y es que pH se puede analizar y pensar de diferentes puntos de vista. Como os dije al principio, este tema está intrínsecamente relacionado con un equilibrio químico, porque es un equilibrio químico, así que el análisis puede tener diferentes ángulos. Acá vamos a ver uno, y después vamos a presentar otro, y vamos a seguir trabajando con eso. Nosotros sabemos que para un equilibrio, si queremos analizar las concentraciones que quedan en el equilibrio, tenemos que plantear nuestro cuadro. Este cuadro tiene un nombre, un acrónimo que se llama ICE, pero básicamente te refleja las concentraciones iniciales, las concentraciones o el cambio que hay en las concentraciones y las concentraciones en el equilibrio. Como suponemos, en un primer instante, solamente existe el ácido en solución. Luego comienza a disociarse, por lo tanto, la concentración del ácido tiene un valor determinado, mientras que la de los iones conjugados no. Y después, en el equilibrio tenemos esta expresión. Bueno, ¿cómo llegamos a esta expresión? Primero que nada, se tiene que entender que el coeficiente de disociación tiene un entendimiento del porciento o cantidad de concentración o de disociación que tiene el ácido. Por lo tanto, esa concentración inicial que nosotros vemos del ácido, que es esta, refleja nuestro 100% de concentración en un inicio. Y que después nosotros acá, en el cambio, empezamos y establecemos que hay un cambio negativo, ¿no? Porque esta concentración empieza a disminuir, porque el producto tiene que empezar a formarse. Así que vemos que ese cambio, que nosotros generalmente denominamos como menos X, va a ser igual y proporcional estequiométricamente a la aparición del producto, en este caso el anión y el ion hidrógeno. Hasta ahí, eso vendría a ser el pantallazo o la herramienta que usamos en equilibrio químico. Pero ¿qué pasa cuando yo introduzco el grado de disociación? Que me refleja ese porcentaje de la concentración inicial que se perdió. En ese caso, tenemos que definir que si bien el grado de disociación va a ser un porcentaje que yo no conozco. Va a ser el porcentaje que me va a quedar reflejado en ese número. Así que ese porcentaje es realmente mi incógnita. Es mi X, la que se fue, pero en cuestiones de porcentaje. Y cuando yo quiero hacer esta cuenta, yo tengo que hacer, vamos a hacer un alfa más bonito, alfa por concentración inicial del ácido dividido 100. Eso me queda definido como mi X. Ya esta X. Así que yo acá voy a poner esta expresión igual. Pero antes la voy a trabajar un poquito porque ese 100 también me molesta.
Como dije, el alfa se ve en funciones de porcentaje. Así que cuando yo agarro y a ese porcentaje lo divido por 100, básicamente le estoy sacando la función del porcentaje. Y lo que estoy estableciendo es que ese valor de alfa ahora va a tener un valor de 0 a 1. Es como la fracción molar. Si ustedes se piensan, o sea, si ustedes recuerdan los conceptos que hemos visto o que se saben de fracción molar, la fracción molar te dice, en otras palabras, la proporción que tiene un compuesto en una determinada mezcla. Si yo te digo que tenés una mezcla con dos compuestos y que cada uno tiene una fracción molar de 0,5, quiere decirte que cada uno ocupa el 50% de esa mezcla. Por lo tanto, ese valor de alfa que ahora me queda de 0 a 1 refleja exactamente lo mismo, solamente que es un valor de 0 a 1. Bien. Como ya definí que eso me va a quedar igual a x, y ahora mi alfa, el alfa azul, va a ser un valor de 0 a 1, sin el porcentaje, fíjense que me queda esa expresión, que x es igual a alfa por la concentración inicial. Así que yo acá borro esas x, que ya no las necesito, y digo que ese cambio negativo va a ser igual a alfa por la concentración inicial. Y que acá en los productos ese aumento va a ser igual a geométricamente hablando. Por lo tanto, ahora me quedó esa expresión. Y en el equilibrio, finalmente, me va a quedar esto. Concentración inicial menos alfa por concentración inicial. Y como no me gusta todavía esta expresión, lo que hago es sacar factor común, concentración inicial, y fíjense que me queda 1 menos alfa. O sea, me queda esa expresión. Y bueno, acá, obviamente, constante y constante por alfa, me queda igual porque en un principio no había nada, y es así como yo puedo ver un equilibrio iónico en función del grado de disociación o coeficiente de disociación. Bien, me tendría que haber traído un vasito con agua. Sí, las preguntas... Bien. Después de haber establecido las concentraciones en equilibrio que tiene cada uno en función del alfa, podemos establecer y hacer una relación con la Ka. Como ya dijimos, la Ka va a ser una relación entre los productos, concentraciones de los productos en el equilibrio, sobre los reactivos elevado a su coeficiente. Vemos que en esta reacción el agua líquida no entra en la expresión de K porque es un líquido puro. Así que por eso es que no la vemos en la expresión de K. Si igualamos esas concentraciones a las expresiones que nos quedaron, arriba, en el cuadro de arriba, nos queda la siguiente expresión. Y que, despejando y trabajando matemáticamente, podemos, esta ecuación igualarla a 0, y nos queda la siguiente función cuadrática, con el alfa incógnita, y que fíjense que dependiendo del problema en el que tengamos que resolver, podemos encontrar el valor de alfa de la siguiente forma. Es básicamente una cuadrática que se resuelve ya sea con las calculadoras mágicas que tienen en este momento ustedes, o a través de la ecuación, no me acuerdo el nombre ahora que le damos nosotros cuando usamos, pero la ecuación es más menos b, la ecuación resolver. Exacto. Es que no te escucho por los auriculares. Acá tengo mis alumnos que están acá también observando, así que ellos también me van a tirar los centros cuando empiece a trastabir. Acá hay una condición que habla sobre que si alfa es muy, muy chiquito con respecto a 1, ese doble menor significa muy menor o mucho, muy pequeño, o como quieran llamarlo. La cosa es que alfa es muy chiquito. O sea, va a tener un valor de 10 a la menos 4, menos 5, menos 6. ¿Bien? Cuando eso suceda, la expresión te cambia y resulta que la K te va a quedar igual a concentración inicial por alfa al cuadrado. ¿Por qué pasa eso? Porque vos en esta expresión, fíjate que acá, o sea, en esta expresión, primero que nada puedes simplificar esa concentración inicial con ese cuadrado,
Y después, si alfa es muy pequeño, que es lo que te está diciendo acá, puedes hacer una aproximación y eliminar esa alfa. Por lo tanto, Ka te queda a concentración inicial por alfa al cuadrado sobre 1. Así que como ese 1 no se escribe, te queda así, que es la ecuación que le muestran ahí al final. ¿Vieron qué emocionante que es el coeficiente de disociación? Se puede trabajar y se pueden decir un montón de cosas. Y ahora, antes del ejercicio de aplicación que tengo para el final, vamos a hacer ese trabajo matemático que les dije que íbamos a hacer en un principio, porque el coeficiente de disociación se puede entender de otra forma y establecer diferentes ecuaciones. Así que vamos a compartir una hojita en blanco y vamos a trabajar. Acá no pestañeen. Muchas gracias, dedos. Bien. Como dijimos, vamos a trabajar para un ácido débil. No para un ácido, pongámosle simplemente un ácido. Ahí ven toda la pizarra blanca que acabo de compartir, ¿no? La gente de Zoom. Sí. Vamos a establecer de esta forma y bueno, vamos a trabajar con el cuadro de equilibrio. Lo conocemos y vamos a decir que acá hay una concentración inicial. Acá hay 0, acá hay 0. Establecemos lo que ya conocemos y lo que ya sabemos que es X, después se va a transformar en alfa, como vimos recién, para el análisis que tenemos para el final. Esto va a ser concentración inicial menos X, X y X. Este análisis se puede hacer con presiones, si son gases, se puede hacer con concentraciones, soluciones acuosas, o se puede hacer con moles también. Así que fijemos y cambiemos el punto de vista del cual nosotros vamos a analizar esto. Si nosotros lo analizamos con cuestiones de concentraciones, vemos que la concentración, que es igual a X, en el caso de los productos, en el caso de los protones, tiene que, de alguna forma, completar o ser el porcentaje que se fue de la concentración inicial. ¿Por qué? Porque esas concentraciones tienen que sí o sí siempre sumar el 100%. Yo acá lo que estoy haciendo después de trabajar es viendo el porcentaje de lo que se fue. Y acá el porcentaje de lo que quedó. De lo que queda. Por lo que si acá en el final me queda 65% del ácido no disociado, quiere decir de que se disoció justamente el 35%. Vean que esos alfas no necesariamente son iguales, por lo tanto los tengo que diferenciar. Y es con este puntapié que empieza mi resolución. Vamos a establecer lo que es la K, y vamos a decir que eso va a ser igual a la concentración de esto por la concentración de esto. Todo esto en el equilibrio, no voy a poner en el equilibrio, así no enchastro más todo lo que escribo. Y además vamos a llamar al coeficiente alfa, vamos a llamar a lo que queda de ácido. Y el coeficiente 1 va a ser lo que se fue, o sea, va a representar a la cantidad de protones que se originan. Y como dijimos que eso era igual a una fracción molar o se entendía de la misma forma, si no lo hacemos con porcentaje, alfa 0 más alfa 1 tendría que sumar 1, que es el 100%. Perfecto. Y ahora, definamos a alfa 0. Yo lo voy a definir como la concentración del ácido en el equilibrio sobre la concentración total.
Cuando yo hablo de concentración total, quiere decir la concentración del ácido en el equilibrio más la concentración de protones. O sea, concentración inicial, en otras palabras. Y el alfa 1 lo vamos a hacer para los protones y va a ser, o en este caso para la base conjugada, esto sobre la concentración total. No hace falta ponerlo por 100 porque no estoy viéndolo como porcentaje. Bien, perfecto. Entonces, sigamos y digamos que si yo dije que un porcentaje depende del otro y los dos al fin y al cabo suman el 100%, quiere decir que esa concentración total no es nada más ni nada menos que la concentración del ácido más la concentración de la base. Ahora, veamos cómo trabajar para encontrar una expresión diferente en alfa 1. Todo lo que yo voy a hacer va a ser para encontrar una expresión diferente en alfa 1, diferente a esta, y útil para algunos ejercicios. A partir de la Ka, nosotros vamos a despejar la concentración de ácido en el equilibrio y la vamos a reemplazar en la ecuación que acabo de escribir acá. Entonces vamos a llamar a esta ecuación 1, ecuación 2, esta va a ser la ecuación 3, y acá va a ser nuestra ecuación 4. Así que despejemos en uno. Vamos a despejar concentración de ácido. Despejamos. Queda así. Y una vez que la tengo despejada, la reemplazo en 4. Queda de la siguiente forma. En estos momentos sí pueden poner la música de ascensor cuando empiezo a escribir, para que no se aburran tanto. Pero me queda así. ¿Bien? Ahora, una vez que me queda así, lo que yo puedo hacer es acá sacar factor común. Concentración de la base. Y acá me queda concentración de protones sobre Ka más 1. ¿Bien? Vean que es simplemente un despeje, sacar factor común y ver. Ahora, ¿qué sigue después de acá? Sigue tratar de llegar a esto, porque yo dije que íbamos a hacer todo en función para encontrar un alfa. Y fíjense que yo acá arriba definía alfa 1 como concentración de la base sobre concentración total. Y en esta ecuación yo tengo estas dos variables, tengo este y este. Pasa que no lo tengo en el mismo orden. Así que voy y digo que si paso concentración total dividiendo, me queda así. Por lo tanto, me queda alfa 1. Y ese alfa 1 me queda igual a concentración de protones sobre Ka más 1. Y si yo trabajo matemáticamente esa expresión, a ver, tuki tuki, bien. Bien, acá me comí un pasito. Fíjense que cuando yo paso acá esto dividiendo, esto que está multiplicando también tiene que pasar dividiendo para allá. Y como es una división, se tiene que dar vuelta. Por lo que te queda una expresión inversa a la que escribí. Esto te va a quedar así. Y trabajándola matemáticamente, te queda esta expresión. Esto más la constante de acidez. Bien.
antes que entren en colapso, veamos de a dónde salió la última ecuación, que es Ka sobre concentración de protones más Ka. Detengámonos acá en esta parte del cálculo. Y trabajemos toda esta expresión antes de pasarla para el otro lado. Yo tengo la concentración de protones sobre Ka más 1, igual a, como factor común voy a tener la K. Entonces hago mínimo común múltiplo, K dividido K, es 1 por concentración de protones, más K dividido 1 es K por 1 Ka. Entonces me queda esa expresión. Y es ahí que yo paso, entonces, finalmente, ese numerador lo voy a pasar dividiendo, como me queda acá, y el denominador lo voy a pasar multiplicando al numerador. Entonces me queda la expresión final acá. Así que todo ese trabajo, ¿para qué? Para definir a mi nuevo alfa 1. O sea que el coeficiente de disociación que tiene un ácido débil queda definido o dependiente del valor que tenga la Ka. A medida que cambie el Ka, eso también me va a indicar qué tipo de ácido es. Porque dentro del mundo y el universo, todos los ácidos débiles, existen también diferencias. Si un ácido es muy, muy débil, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar tal valor, tengo que ver esto, en por qué de repente hay ejercicios que me dicen que si yo diluyo un ácido débil, se disocia con un mayor porcentaje. Si yo estoy, si siempre yo tengo la sensación o la imagen en la cabeza de que esa concentración de protones en realidad se tendría que mantener proporcional o se tendría que mantener constante o no tendría que variar, o por qué disminuye. Bueno, es porque ahí entra la cuestión de todo lo que es equilibrio y principio de Chatelier, como para explicarnos todos los diferentes aspectos sobre esa disociación. Y este es uno. Bien. Así que quedamos y definimos que alfa 1 también puede ser la concentración, la constante de acidez sobre concentración de protones más K. Perfecto. Ahora vamos a volver a la plantilla de resolución y antes de hacerlo también vamos a establecer dos ecuaciones más que son ecuaciones que derivan de esta y del mismo análisis que acabo de hacer y que también suelen usarse en ejercicios de equilibrio de orden. Fíjense que este problema, que es el problema que está en uno de los exámenes, nos dice lo siguiente. Suponga que tiene un ácido débil con un pKa igual a 8 y que el valor del pH está disociado, ¿a qué, perdón, pregunta, ¿a qué valor de pH estará disociado en un 90%? Si la concentración del ácido es 0,1. Entonces acá entra el mayor o uno de los mayores dilemas que nos hemos encontrado a la hora de resolver. ¿Por qué? Porque primero nosotros habíamos definido que la constante de disociación el coeficiente de disociación va a ser igual a K por la concentración de protones por 100. Fíjense que si yo utilizo este 100, quiere decir que el valor de alfa va a ser el 90%, y si no lo uso, mi valor de alfa va a ser 0,9. Bueno, este grafiquito es alfa, pero sinceramente no encontré el alfa cuando estaba haciendo la presentación, así que le puse cualquier otra cosa. Bien, y que otras de las ecuaciones que nosotros usamos es que alfa también es igual a la concentración en el equilibrio sobre la concentración inicial por 100. Vemos ahora que aparece una nueva ecuación para alfa que también queda definida como la constante ácida sobre la concentración de protones en el equilibrio más la concentración, más Ka. Así que veamos los valores que obtenemos con una ecuación y los valores que obtenemos con otra. Utilicemos la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 1. Ecuación 2. Ecuación 3. Bien. Tenemos el valor de pK, que es 8, entonces como pK es igual al menos logaritmo de K
Despejamos K y nos queda que es igual a 1 por 10 a la menos 8. ¿Tenemos concentración de protones? No, no la tenemos. Pero fíjense que la tenemos que averiguar porque en un punto tenemos que averiguar el pH. Y el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, esta es una incógnita a descubrir. Fíjense que de las dos ecuaciones que yo escribí, la 1 y la 3 son las únicas ecuaciones que tienen concentración de protones dentro de ellas. O sea que dependen de la concentración de protones. Así que voy a tener que trabajar con 1 o con 3. Veamos si trabajamos con 1. Fíjense, tenemos coeficiente, el valor lo teníamos, que es 0,9. Al valor de Ka lo acabamos de calcular. Y la concentración de protones es nuestra incógnita. Despejamos concentración de protones y nos queda Ka sobre alfa 1. ¿Me prestan la calculadora? Gracias. Y esto nos va a quedar 1 exponente menos 8 dividido alfa, que es 0,9. Y fíjense que nos queda un valor de 1,1 por 10 a la menos 8. Molar, ¿sí? Porque esto cuando calculamos concentraciones son molar. Y luego yo digo, bueno, calculo mi pH con esta concentración que acabo de encontrar. ¿Y qué me da? Menos logaritmo, 1,1 exponente menos 8. Y me da 7,95. O sea, aproximadamente 8. Genial. Y yo con eso, suficiente, digo, bueno, ya está, la encontré, porque mi pensamiento es lógico. Acabo de decir una de las ecuaciones, esa ecuación, K sobre concentración de protones, deriva de algo que yo sé que existe y que cumple todo lo que dije recién, etcétera, etcétera. Entonces dije como, bueno, lo vamos a anotar por acá y vamos a decir que con la ecuación 1 nosotros encontramos que el pH era igual a 8. Ahora, borremos e intentemos lo mismo, pero con la ecuación 3. Vamos a usar la ecuación 3 y esta nos dice que el alfa 1 es igual a Ka sobre concentración de protones más la K. Despejemos entonces concentración de protones. Nos va a quedar concentración de protones por alfa 1, porque cuando pasemos ese denominador para allá, después vamos a hacer distributiva con alfa, nos va a quedar así. Despejamos entonces concentración de protones y nos queda Ka menos alfa 1 Ka sobre alfa 1. Ahí se nota bien la escritura. ¿Está bien? Exactamente. Hago el denominador, lo paso por acá y distribuyo alfa 1. Me queda alfa 1 por concentración de protones más alfa 1 por K. Después despejo, bueno, y ahí. Y ahora puedo calcular esa cuestión. Vamos entonces. 1 exponente menos 8 por 0,9 por 1 exponente menos 8 dividido 0,9. Y eso me da 1 por 10 a la menos 16. Menos logaritmo. No. A ver. Acá. Ese se lo puse. Vale. Creo que lo puse con 1 exponente menos 8 menos 0,9 por 1 exponente menos 8 dividido 0,9. Ahí está. 1 por 10 a la menos 9. 1,11 por 10 a la menos 9
y que luego, sacando el pH con ese valor que me dio, me da menos logaritmo de esa concentración, llamémosla asterisco, y me da como resultado menos logaritmo 1. Me da 8,95. Bien, entonces fíjense que el pH que encontré con 1 es igual a 8, mientras que el pH que encontré con 3 es igual a 9. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me dan valores diferentes, ecuaciones que supuestamente tendrían que representarte lo mismo? Bueno, lo que pasa es que en el proceso de la búsqueda de esa ecuación en 1, se hace y se realiza el proceso de aproximación. Quiere decir que yo cuando te queda la Ka, la expresión de Ka, yo establezco que mi ácido débil es muy débil, y cuando te queda así, la concentración en el equilibrio del ácido va a ser la concentración inicial menos la concentración de esto. Que es como cuando te queda x al cuadrado sobre la concentración inicial menos x. Creo que es más familiar con las x, porque es lo que vemos más en el equilibrio químico. Nosotros decimos que como es un ácido débil, la constante tiene un valor de menos 4, menos 5, menos 6, etcétera, etcétera, para abajo, hacemos la aproximación. Entonces desestimamos esa x del denominador. Y decimos entonces que la concentración en el inicio es básicamente la concentración que se va a encontrar en el equilibrio, porque se disocia muy poco. Bien, esa, ¿cómo podríamos decir? Como esa estimación o esa suposición te produce y te da como resultado que después de todo el análisis, parecido al que hice recién, tu alfa 1 te queda con esa expresión. Mientras que si no lo tenés en cuenta, si vos tenés en cuenta esa X que te representa la concentración de protones o a lo que se disoció del ácido, haciendo el análisis que hice justamente recién, llegás a esta expresión, la cual considera a esa pequeña concentración de protones, pero la considera igual. Y es por eso que tomándola en cuenta, mi pH aumenta. Aumenta en cuestiones de que es más grande, ¿no? Porque al tener esa concentración de protones bien chiquitita, bueno, produce un efecto que al final te termina restando la concentración final. Porque recuerden que a valores más chiquitos, más ácido. Entonces fíjense que con 1 encontré un valor de 8, mientras que con la 3 encontré un valor de 9, o sea, me creció. Si el pH creció, quiere decir que la concentración total de los protones en el equilibrio disminuyó. Por lo tanto, genera ese efecto, ese pequeño aporte de concentraciones que tienen esos protones cuando estás considerando este equilibrio. ¿Por qué? Ahora es la cuestión de por qué. ¿Por qué afecta ahora y por qué no afecta antes? Por la concentración. ¿Eh? Por la concentración y por el grado de disociación. Porque vos estás diciendo que se disoció un 90%. Y si yo te digo que tenés un ácido débil que está disociado un 90%, ¿es débil realmente? No. Hay algo que pasó ahí en el medio, en el sistema, que te lo hizo disociar. Entonces, la concentración de protones en el equilibrio no es despreciable. Por lo tanto, la ecuación 1 no vale por eso. Porque el grado de disociación es muy, muy grande. Y recuerden que eso tiene una relación con la concentración inicial. Quiere decir que en tu final, de ese 0,1, va a haber 0,09. No puedes despreciar ese valor en la ecuación. ¿Bien? Por eso es la ecuación 3 y no la ecuación 1. Creo que eso ya es como el cuarto argumento que tengo en favor de la ecuación 3. Así que ya está, la cortamos. Ecuación 3 y no ecuación 1. Bien, ahora sí, preguntas. O sea que generalmente sería mejor que usemos siempre la ecuación 3 o solamente cuando la disociación es muy alta. Exactamente. Acá una compañera me pregunta,
Entonces, ¿cuándo tengo que usar 1 y cuándo tengo que usar 3? Por el grado de disociación que me presenta esta ecuación. Si es un grado de disociación muy grande, la concentración de protones no puede quedar, se me fue la palabra, no puede quedar despreciada y se tiene que tener en cuenta. Por eso entra en juego la 3 y no la 1. ¿Hay alguno del chat o de acá de Zoom que quiera hacer una pregunta? Perfecto, muchas gracias, Cris. Bueno, chicos, está abierto el chat. Si quieren hacer preguntas, es su momento para que puedan sacarse las dudas. ¿Hay alguna posibilidad de que lo diga? Porque estoy anotando varias preguntas mientras el Cris iba explicando algunas cosas, pero es como largo para redactarlo por mensaje. Ok, bueno, dale, sí, sí. Yo fui anotando varias preguntas desde que ibas explicando algo teórico. Ajá. La primera pregunta que la vengo teniendo hace bastante porque hice la guía de pH que pasaste y una de las primeras preguntas era que te daba una reacción que era amoníaco más agua y que de los productos te daba un oxidrilo y un amoníaco. Sí. Y te decía, y la pregunta te decía que tanto para Arrhenius como Lowry actuaba como base. Y supuestamente el cuadernillo de la facultad, o sea, que el amoníaco actuaba como base. Y supuestamente el cuadernillo de la facultad dice que el amoníaco en Arrhenius no va a actuar como base porque no se, o sea, no libera, o sea, no se disocia en oxidrilos el amoníaco. Entonces, eso ya me generó como una pregunta ahí. Ok. Bueno, entonces para Arrhenius, o sea, la cuestión está entre la definición de Bronsted-Lowry y Arrhenius. Sí. ¿Qué te dice bien el inciso que no va a actuar? El amoníaco no actúa. No, te dice que el amoníaco va a actuar como base, tanto en Arrhenius como Lowry. Sí, a mí me pareció raro. Bien. Eso es la hidrólisis que está planteando Lucía. Según Bronsted y Lowry, aquella sustancia que acepta protones es una base. Entonces fíjense que acá de amoníaco pasa a amonio, entonces actúa como una base. Y el agua como el ácido. Bien, como Bronsted y Lowry está bien, perfecto. Ahora, como Arrhenius, fíjate que la definición. Vamos acá. Fíjate, esta es una de las definiciones de la base que te dice que son las sustancias que al disolverse aumentan la concentración de oxidrilos. Y eso decía justamente Arrhenius. Entonces, la cuestión puede estar definida por ese punto de vista. Uy, acá. Porque el amoníaco, cuando se disuelve en agua, provoca la hidrólisis que aumenta la concentración de oxidrilos. ¿Estamos ahí? Muchas gracias, Cris. Luchi, estás silenciada, no sé si querés comentar algo. Se escuchaba medio mal el micrófono acá porque tiene problemas por ahí. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a borrar esto. Uy. Bien. Tenía otro ejercicio, no sé si vamos a llegar por el tiempo para resolver. También se trataba sobre cuestiones de equilibrio, más que nada. Tenía que hacer una relación, como para que el título no quedara descolgado de la presentación. Quería hacer también un ejercicio de final que involucra las constantes de equilibrio y la constante de velocidad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de seguir.
que podamos responder. Bien. O sea que ya sabemos que la matemática puede con todo. Bien, entonces, para que quede en constancia, voy a resolver este ejercicio, que es bastante sencillo y rápido, y vamos a hablar. Bien, entonces, bueno, no sé si queda tiempo o no. Si quieren lo puedo resolver y después lo puedo subir a la página con una explicación sencilla. Agus. Sí, Cris, ¿te parece? Lo pueden resolver y después podemos subirlo, ¿sí? Bien, igual va a estar la presentación subida. Si quieren también una idea que se me ocurre es que ustedes resuelvan este ejercicio, traten de resolverlo y lo compartan la respuesta con nosotros. Excelente. Ya... Excelente, esta clase también va a ser subida. Ahí apareció la Lu, que me escribió que se le había apagado la compu, pero quédate tranquila, Lu, porque la pregunta que hiciste ha quedado grabada, así que lo vamos a subir. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, estamos, parece. Bien, bien, bien. O sea que ya sé que para la próxima presentación, si no quiero preguntas, tengo que hacer matemáticas. Tengo que dar ecuaciones y despeje ecuaciones ahí. No tengo Es la ninguna manera. pregunta. Bueno, Cris, ¿te parece que hagamos eso con el otro ejercicio? Dale, dale, yo tengo la respuesta ya, obviamente, ya está resuelto. Si quieren, pueden compartir las respuestas con nosotros. No sé de qué forma, ¿no? Pública o historias o qué sé yo. O por mensaje a Perfecto. Instagram. La compartimos. Perfecto, podemos hacerlo a través del Instagram de, Exacto. ¿sí? Bueno. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo resultó la clase, chicos, chicas? A ver en el chat. ¿Quedó claro? Sos un genio, dicen por ahí. Bueno. Bueno, ha sido satisfactoria la clase. Excelente. Bueno, muchas gracias, Cris, por esta explicación. Un lujo haber tenido al profe de química acá. Gracias, chicos, chicas, a quienes han participado por su tiempo, y como les dijimos, vamos a subir la clase, así que también para quien no haya podido verla, o si saben de alguno de los chicos que no se ha podido conectar, van a poder acceder a la misma. Bueno, puros elogios para el profe. Bueno, Cris, ¿querés decir algo? Nada, muchísimas gracias por el tiempo, por prestarme atención y por tener un rincón en su corazón para esta hermosa materia llamada química. Bueno, muchas gracias, Cris, un genio. Gracias, chicos. Que tengan linda tarde.